Pensemos en esto. Existe un manual sobre el poder, escrito hace ya más de 500 años para un príncipe italiano, que a día de hoy sigue siendo probablemente la guía más directa y honesta para entender cómo funciona el mundo. Hoy vamos a desgranar las ideas de Nicolás Maquiavelo, pero no como si fuera un simple texto de historia, sino como lo que es en realidad, un espejo de la cruda realidad del poder. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que ha perseguido al príncipe durante siglos. ¿Estaba Maquiavelo dándole clases a los gobernantes sobre cómo ser malvados, cómo manipular y oprimir a la gente? ¿O, o simplemente estaba describiendo, con una claridad que la verdad asusta, las reglas del juego tal y como son, no como nos gustaría que fuesen? Pues todo apunta a lo segundo, y es precisamente por eso que su obra sigue siendo inmortal. Ojo, que Maquiavelo no se andaba con teorías abstractas. Su obra era un regalo, pero un regalo eminentemente práctico, basado en la pura observación. Básicamente lo que le estaba diciendo al príncipe Lorenzo de Médicis era, mira, esto no es una utopía, esto es lo que funciona, esto es lo que los líderes que tienen éxito, tanto ahora como en la antigüedad, hacen en la práctica para conseguir el poder y, lo que es aún más difícil, para conservarlo. Muy bien, pues entremos en materia. El primer gran tema, ¿cómo se consigue el poder? Maquiavelo es, por encima de todo, un analista implacable de los mecanismos de la conquista. Maquiavelo nos pone sobre la mesa dos caminos principales. El primero es a través de la virtud, que no tiene que ver con la virtud moral, sino que es una mezcla de habilidad, de audacia, de mérito propio. Es el camino difícil, el de Francisco Sforza, que tuvo que sudárselo para llegar a ser duque de Milán, pero que luego mantuvo su puesto sin apenas esfuerzo. El segundo camino es el de la fortuna y la ayuda de otros, como el caso de César Borgia. Por esta vía es fácil llegar, sí, pero es casi imposible mantenerse, porque tu poder en realidad no es tuyo. Dependes de la suerte y de voluntades ajenas que no puedes controlar. Y una pequeña aclaración para que todos estemos en la misma página. Cuando Maquiavelo habla de un principado, se refiere a cualquier tipo de estado o estructura de poder con una figura central al mando. Esto es fundamental, porque sus lecciones se aplican igual de bien a un reino del Renacimiento que a una corporación multinacional del siglo XXI o a la política actual. Porque, como nos enseña Maquiavelo, llegar es solo el primer paso. Mantener el poder, amigo, ese es el verdadero reto. Vamos a ver ahora cómo se construye esa permanencia. Aquí empezamos a notar esa lógica fría como el hielo que tanto impacta. Lo que nos está diciendo es que las medias tintas son el camino más rápido al desastre. Si ofendes a alguien un poco, creas un enemigo que todavía tiene fuerza para devolvértela. En cambio, una ofensa aniquiladora elimina la amenaza de raíz. No es una cuestión de moral, sino de pura matemática de la supervivencia. Y por si alguien dudaba de que esto es un manual práctico, aquí está la prueba definitiva. El mismísimo Napoleón Bonaparte, uno de los mayores conquistadores de la historia, leyendo a Maquiavelo y reconociendo sus propios fallos tácticos. No lo leía como filosofía, sino como un informe de campo, lamentándose de no haber sido lo suficientemente decisivo. Maquiavelo admiraba profundamente a los romanos y en su método veía una clase magistral de cómo mantener el control de forma sistémica. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de reconfigurar inteligentemente el poder local, crear aliados que te lo deban todo, aplastar a los rivales antes de que se hagan demasiado fuertes y, sobre todo, cerrar la puerta a competidores de fuera. Y claro, esta estrategia romana de debilitar a los poderosos es la encarnación de un principio eterno del poder, el famoso divide y vencerás. La idea es completamente atemporal. Da igual que sea un imperio controlando sus provincias, una empresa dominando un mercado o una fuerza política neutralizando a la oposición. La lógica de fragmentar a los grandes rivales para que no puedan unirse en tu contra sigue siendo una piedra angular de la estrategia. Y ahora sí, llegamos al meollo de la controversia. Porque Maquiavelo no solo habla de la crueldad, sino que la analiza y la clasifica como si fuera una herramienta más en la caja del gobernante. Esta distinción es absolutamente clave. Para Maquiavelo, la crueldad, bien usada, no es sadismo. Es un golpe quirúrgico. Se ejecuta de una sola vez, de forma rápida y decisiva, para establecer el orden y asegurar el poder. El objetivo no es el terror continuo, sino la estabilidad a largo plazo. Se trata de efectividad, no de malicia. Aquí se ve el contraste clarísimo. La crueldad bien usada es como una amputación. Dolorosa sí, pero necesaria para salvar una vida. La mal usada, en cambio, es una herida que nunca se deja cerrar, que se infecta y va a peor, generando un ciclo de miedo y resentimiento que al final acaba devorando al propio gobernante. Una es estratégica, la otra autodestructiva.
Este es el ejemplo perfecto de la teoría llevada a la práctica. César Borgia necesitaba pacificar una región que era un caos. Primero, delega el trabajo sucio en un subordinado. Una vez que la crueldad ha cumplido su objetivo, se deshace del instrumento. Y así, con un solo movimiento, se queda con el beneficio del orden y al mismo tiempo se gana el favor del pueblo al castigar la misma crueldad que él había ordenado. El resultado deja a la gente, como dice Maquiavelo, satisfecha y estupefacta. Un cálculo político de una frialdad absoluta. Y para rematar, Maquiavelo nos lleva a la dinámica social fundamental que todo líder debe entender. No se trata solo de enemigos externos, sino de las tensiones que hierven dentro de cualquier sociedad. Para Maquiavelo, toda sociedad se divide en estas dos fuerzas que chocan entre sí. Por un lado están los grandes, la élite, cuyo deseo es dominar y oprimir para acumular más poder. Y por otro lado está el pueblo, cuyo deseo es mucho más simple y, según él, más honesto, simplemente que no lo opriman. Un líder siempre se encuentra en medio de esta tensión inevitable. Y aquí viene uno de sus consejos más modernos y potentes. Le advierte al líder que nunca, jamás, confíe plenamente en la élite que le rodea. ¿Por qué? Porque se consideran sus iguales, son ambiciosos y siempre estarán conspirando para quitarle el puesto. La verdadera base de su poder, su único refugio seguro cuando las cosas se pongan feas, es el pueblo. Porque el pueblo no quiere su trono, solo quiere seguridad y que le dejen en paz. Este es el punto final, y es crucial. Todo el pragmatismo, toda la dureza, toda la crueldad calculada, al final, tienen como objetivo último la estabilidad del Estado. Y esa estabilidad no se apoya en el miedo de los nombres, sino en el apoyo o, como mínimo, la neutralidad del pueblo. Sin esa base, en el momento de la verdad, todo el edificio del poder se viene abajo. Y así cerramos, con una pregunta bastante incómoda que Maquiavelo nos deja en el aire. Si el poder realmente funciona con estas reglas, ¿qué es más inmoral? ¿Usarlas para sobrevivir y mantener el orden, o ignorarlas por un exceso de idealismo, permitiendo que el caos y la ruina lo destruyan todo? Quizás, y solo quizás, el único pecado imperdonable en el juego del poder es no entender las reglas.